Le damos gracias al Señor por esta oportunidad una vez más de entrar en su palabra allí abierta por este ministerio tan maravilloso, por la función del cuerpo, por la participación del cuerpo, por la profecía del cuerpo, por el gozo del cuerpo. Le damos gracias al Señor, hermanos y hermanos. Hermano Josué, bienvenido, hermano. Una vez más lo tenemos aquí ministrando al cuerpo, suministrando, impartiendo Cristo, que es la economía de Dios, hermano, en este ministerio que nos dejó esta herramienta de temas para creyentes nuevos con el mensaje 49, la segunda parte del cuerpo de Cristo. Y creo que hoy el hermano nos va a hablar del servicio. Por algo fuimos puestos en el cuerpo, hermanos, para servir, porque este cuerpo funciona a todos, hermanos. Bienvenido, muchas gracias por su diligencia. Gracias por este servicio de edificación, hermano. Adelante, mi santo. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, qué gozo poder estar nuevamente en esta reunión maravillosa. Sí, llevamos algunas semanas que nos hemos logrado reunir y disfrutar de este Cristo maravilloso. La semana pasada empezamos a ver este tema acerca del cuerpo, y uno de los principios básicos con respecto al cuerpo es que el cuerpo proviene de Cristo, proviene de Él, lo cual nos indica a nosotros la naturaleza santa de Dios. Bueno, y la naturaleza santa del cuerpo. Es decir, comparte el cuerpo y la cabeza la misma naturaleza. Entonces, debemos considerar esto no a la ligera. Debemos considerar esto no de una manera superficial, sino ver las implicaciones de tal afirmación. En el relato bíblico de Génesis, cuando vemos a Adán y a Eva, debemos considerarlo esto una figura o un ejemplo o un tipo de, eh, de Cristo y de la iglesia. Y tomando esto en cuenta, la iglesia proviene de Cristo. Por eso el hermano aquí hace tal afirmación. A veces nosotros escuchamos esta pregunta, o tal vez hasta la hemos hecho. A ver, ¿qué es la iglesia? Pues somos un grupo de personas, ¿verdad? O la iglesia somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Pues también, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad? A ver, levanten la mano, ¿verdad? Y así nos vamos haciendo este tipo de afirmaciones que en algún momento nosotros tenemos que darnos cuenta que no son tan exactas, ¿verdad?, las respuestas a esa pregunta. Porque en todo caso, a ver, ¿qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. Esa sería una respuesta más acertada. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es Cristo, ¿verdad? Cristo y su cuerpo no pueden ser cosas diferentes. Bueno, hermano, entonces usted y yo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Ese es el otro asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos el gran regalo, la misericordia del Señor, desde que Él creó al ser humano, que le puso un espíritu humano. ¿Por qué desde el principio le puso espíritu al hombre? Para poder entrar en el hombre como espíritu vivificante. Y de tal forma, ahora un, una parte de Dios está en nosotros, lo cual eso hace que nosotros participemos de su naturaleza y su vida divinas. Así que la iglesia, ¿qué es? Cristo en nosotros. Cristo en usted, Cristo en mí. Eso nos hace a nosotros ser miembros de la iglesia. Porque si Cristo, como el Espíritu edificante, no estuviera en nosotros, no tendríamos oportunidad de ser la iglesia. No habría ninguna oportunidad para alguien, como no la hay ahora para alguien sin Cristo, ser parte de la iglesia o ser parte del cuerpo. Esto suena bastante lógico, ¿verdad? Pero ahora juntémoslo con la pregunta que les hacía hace un momentito, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Y nosotros tenemos una serie de sinónimos que no están incorrectos, de hecho, pues son correctos, ¿verdad? El guerrero,
eh, es un hospital, es una casa, es el nuevo hombre, ¿verdad? Todas estas expresiones muestran un aspecto de lo que es Cristo en nosotros. Acuérdense de este versículo, Cristo en nosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. Entonces, sin Cristo adentro de nosotros, ahí no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Pero a veces asociamos esta esperanza con el fin que viene en el futuro, ¿verdad? La segunda muerte. Hay esperanza porque ahora no vamos para allá. No necesariamente. Bueno, entonces, en cuanto al cuerpo de Cristo necesitamos tener cierta visión, cierta apreciación, darnos cuenta de algo, darnos cuenta de algo importante, que es, ¿qué cosa? Cristo adentro de nosotros, Cristo en nuestro espíritu. ¿Qué hace Cristo en nuestro espíritu? Pues primero regeneró nuestro espíritu, pero a partir de ahí, Cristo quiere extenderse a nuestra alma y nuestra vida humana o el tiempo que vivamos como seres humanos es para que esta alma suya y mía sean llenas de Cristo, sean llenas del Señor. ¿Verdad? ¿Qué es el alma? Nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Tenemos que tener tal apreciación, ¿verdad? ¿Cómo está Cristo hoy en nosotros? Está en nuestro espíritu como una vida que quiere expandirse desde ahí dentro. Ahora en la práctica, muchas veces usted y yo tenemos a Cristo encerrado, porque no le dejamos fluir, porque no le dejamos escapar. No, bueno, no escapar, sino pasar de nuestro espíritu sin salirse de ahí. Sigue nuestro espíritu lleno, pero empezar a llenar nuestra mente, empezar a llenar y conquistar nuestra voluntad, empezar a sojuzgar nuestras emociones. De eso se trata esto, ¿verdad? De que Cristo fluya desde nuestro espíritu hasta nuestra alma. Hermano, pero eso no lo hace si solo se lo pido. No funciona así. No funciona así. Es que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Por supuesto que lo va a hacer. Pero esto está supeditado a la cooperación suya y mía. ¿Cuál es la cooperación suya y mía? Que nos volvamos a Él. Que nuestra mente esté en el Espíritu la mayor cantidad de tiempo. Que nuestra mente esté puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si nuestra mente está puesta en las de la tierra, nosotros vivimos de una manera terrenal. Mientras que si nuestra mente está puesta en las cosas de arriba, nuestra vida es una vida celestial. Es una vida que está a la diestra de Dios. Entonces debemos darnos cuenta de esto. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana, por decirlo de una manera, al nivel de nuestras emociones, de nuestra mente, ¿verdad? La iglesia no es una empresa que se pueda administrar pues como una compañía, ¿verdad? Que vamos a ver, la organizamos, hacemos un organigrama, hacemos diagramas de flujo, vamos a hacer ahora inversiones y demás cosas. Eso usted sabe qué está haciendo. Es como que usted tomara un árbol de pino. Si el árbol de pino está en el bosque, es una entidad viviente. Pero el árbol, después de que es cortado, cepillado y vuelto tablas, es una mesa. Una mesa es un pino organizado. No podemos hacer con la iglesia lo mismo. La iglesia es una entidad viviente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la extensión de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo participamos de ella? Inicialmente siendo salvos y luego de ahí cooperando con el Señor. Pero para cooperar con Dios necesitamos estar muy conscientes de que Él está en nuestro espíritu como una vida que necesita desarrollarse. Este ejemplo que voy a dar es muy bajo, ¿verdad? Pero puede que nos ayude a comprender un poco esto. Cuando nos dan una plantita, ¿verdad? En una maceta hace muchos años, no recuerdo si me regalaron o compré un pequeño cactus. Y pues vivía pues por aquí cerca, estaba soltero y le pedí favor a alguien que cuidara de mi cactus, ¿verdad? Entonces, como cualquier planta, si usted tiene un cactus, si usted tiene una orquídea, si usted tiene un geranio,
todas las plantas tienen una manera de ser cuidadas. Hay unas que necesitan mucha agua, otras que necesitan poca agua, unas que necesitan mucha luz, otras que necesitan poca luz. Pero se necesita cuidarlas. Si no se cuidan las plantas, ¿qué pasa con las plantas? Se mueren, ¿verdad? Si es una planta que va a dar fruto, pues no va a dar fruto, etcétera, etcétera. La vida que está en nuestro interior debe ser regada, debe ser cuidada para que se extienda desde nuestro espíritu. De nuevo, el hermano Ni tiene un libro que se llama, a ver si me ayudan, hermanos, porque se me fue, pero es El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, o de nuestro espíritu, ¿verdad? Y ese libro es un libro no tan pequeño que habla justamente, todo el libro tiene mensajes con respecto de cómo permitir que el Señor pueda ser liberado de la cárcel que constituye nuestro espíritu. Toda nuestra carne, todo nuestro yo constituyen una cáscara dura, que solo se puede quebrar por medio del quebrantamiento. Y cuando somos quebrantados apenas se abren pequeñas grietas donde el Señor puede surgir. Hermano, pero estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿Qué está hablando usted? Bueno, mis santos queridos y mis santas amadas, si no somos conscientes de que el Señor está como vida en nuestro interior y debemos colaborar con Él, permitiéndole que Él se extienda en nuestra alma, voluntad, mente y las emociones, todo lo que oímos, todo lo que leemos, es puro conocimiento y es pura letra. A veces yo he escuchado hermanos, hermano, ¿y por qué no lee el libro que estamos leyendo? Yo no quiero más conocimiento, yo no quiero más letra, dice. Bueno, necesitamos ser equilibrados, ¿verdad? Tenemos un ministerio muy vasto. ¿Y por qué tenemos un ministerio tan vasto? El segundo de los 3 puntos que nos quedan por tener este mensaje habla de que necesitamos ser edificados. Y esto sucede principalmente por medio del servicio de la palabra. Y este ministerio está lleno de la palabra, pero usted no quiere más conocimiento. ¿Cómo es que estos libros tan bonitos y tan maravillosos, mensajes maravillosos, para usted son conocimiento y para usted son letra? Porque los tomamos con nuestra carne nada más, con nuestra mente. A todo lo que hacemos debemos añadirle espíritu todo el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ser creyentes equilibrados entre el conocimiento de la verdad y el ejercicio del espíritu. ¿Cómo ejercito mi espíritu? Especialmente por medio de la oración. Efesios 6:18 habla que hay que orar en todo tiempo. Si yo estoy orando constantemente, estoy tocando al Señor, recibo un suministro de vida de Él. Y entonces cuando voy al ministerio, estos libros maravillosos, estos libros son vida, ¿verdad? Pero si no estoy orando, si solo estoy pensando que esto es un periódico o un libro de la universidad, por supuesto, solo es una letra. Y eventualmente se manifiesta en nosotros como. Una se manifiesta como vanidad. Hermano, y ese libro, no, ya lo leí, eso ya lo sé. Les voy a explicar yo a ustedes, porque ustedes no entienden. Eso es vanidad, ¿verdad? Todo este ministerio maravilloso se convirtió en vanidad. Y por otro lado, puede ser letra, que simplemente lo mantiene usted muerto. Lee un montón, pero no quiere reunirse, pero no quiere profetizar, pero no quiere dar, pero no quiere cooperar. Así que, para evitar esta situación, necesitamos laborar. Esa es nuestra cooperación con el Señor, volver nuestra mente al Señor, volver la mente al Señor para que estemos en vida y esté fluyendo la vida desde nuestro interior, orando en todo tiempo en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, de esta forma, todos estos mensajes maravillosos se convierten no solo en vida, sino en alimento. Entonces, crecemos, maduramos, pero todo esto empieza al tener una conciencia o darnos cuenta de que el Señor está en nuestro espíritu como vida y hay que cultivarla. Nosotros somos ese huerto que hay que labrar, que hay que quitar piedras, que hay que quitar tanta cosa para que esta palabra llegue, se siembre y dé mucho fruto. Amén. Bueno, este tercer punto aquí en este mensaje habla del servicio en el cuerpo. Mire pues, el asunto acá
tiene como base 1 Corintios 12, 14 al 21, que dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, si dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Luego, avanzando un poquito más, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza o los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y nos saltamos al versículo 28, 29 y 30. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego obras poderosas, después dones de sanidad, ayudas, suministración, diversos géneros de lengua. Pero ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos obras poderosas? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Bien, primero, pues esto es bastante claro. En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, ¿verdad? Todos los que estamos aquí conectados, vemos 4, 12, 13, 14, 15, vemos. Y probablemente en algunas conexiones hayan 2, digamos, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido primero constituidos miembros de la iglesia. Y en alguna medida, bueno, de hecho en toda medida, miembros de su cuerpo. Pero los miembros del cuerpo, ¿qué hacen? Funcionan. Entonces, no es que no seamos miembros del cuerpo, pero como miembros del cuerpo debemos funcionar. En el cuerpo humano, en el cuerpo de un perrito, en el cuerpo de un animalito cualquiera, ¿verdad? En la anatomía de una planta, si un miembro de esa entidad, desde las plantas, animales y humanos, no funcionan, ¿cómo se le llama a eso? Se le llama enfermedad. Entonces, todos los miembros deben funcionar, toditos. Hermano, pero mire, este hermano es nuevo, toditos. ¿Verdad? Toditos. Sí, pero mire, hermano, la situación en la que está ese hermano y esa hermana, toditos. Todos. Todos. Everyone. All of them. ¿Verdad? Todos. ¿Cuántos deben funcionar? Todos. ¿Verdad? Pero mire, esa nena acaba de recibir al Señor, salió de los jovencitos, ¿verdad? O de los niños todavía. Todos. ¿Verdad? Todos debemos funcionar, ¿verdad? Y a unos habrá que enseñarles a funcionar. Pero ese es nuestro trabajo también. No va a decir usted, es que solo no se trata solo de lanzarlos, pero debemos tener tal visión, ¿verdad? ¿Quiénes deben funcionar? Todos, todos, porque por eso somos el cuerpo de Cristo. Si bien hay uno o dos que no funcionan, eso ya no es el cuerpo de Cristo, saber qué será. Pero pasa, ¿verdad? En algunas localidades que se monopoliza el servicio, ¿verdad? O solo lo tienen unas familias o unos hermanos o un grupito. Ay, ay, ay. ¿Qué están haciendo con el cuerpo de Cristo? Lo están enfermando. ¿Eh? Lo estamos dividiendo. Esto es delicado. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros. Hay muchísimos miembros y todos debemos funcionar. Todos debemos funcionar. Sí, hermano, pero mire, ¿cómo yo voy a saber qué debo hacer? Tiene que orar, tiene que ejercitar su espíritu, ¿verdad? Para poder aprender, porque ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo el que imparte todos los dones y los servicios. Es el Espíritu Santo. A veces uno tiene la idea de que porque tengo tal habilidad, ese es mi servicio en la iglesia. A veces no. A veces no. O a veces tenemos que aprender a servir no en lo que somos buenos y luego tal vez el Señor necesite. Porque es que este es el asunto también aquí. ¿Quién muestra la necesidad? ¿O quién tiene la necesidad? El cuerpo. ¿Y quién lo determina? La cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Solo Cristo. Solo Cristo, ¿verdad? Ningún hermano puede decir es la cabeza. Y usted no diga jamás eso.
Ciertamente algunos hermanos son fuertes en cuanto a tomar la delantera, decimos nosotros, o tomar algún liderazgo, y eso está bien, ¿verdad? Se necesita de repente, en algún momento, el cuerpo lo necesita, pero Dios lo necesita. Eso es lo que tenemos que pensar. Dios, ¿qué necesita? ¿Qué necesita hacer aquí? ¿Qué necesita Dios? ¿A quién necesita Dios? Porque Él es el que da los dones. Él es el que da las funciones. Él es el que da los servicios. Da diferentes dones, no da lo mismo a todos. A unos pone de esta manera, a otros pone de esta manera, de acuerdo a la necesidad que tenga el cuerpo, lo cual es determinado por la cabeza. Ejemplo, el llamado de Pablo. Estaban los hermanos en Antioquía, y Antioquía era una iglesia que se caracterizaba porque tenía de todas hermanos que tenían por parte de Dios todas las funciones, ¿verdad? Diversas funciones. Ahí había maestros, habían profetas, había esto, había lo otro. Estaba esta gente, estos santos, ministrando al Señor, y la escritura dice, y el Espíritu dijo, apartadme. Entonces los hermanos debemos ser sensibles a lo que el Espíritu diga. Usted y yo tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu nos diga. ¿Verdad? A veces que le va a decir a usted al final de la reunión y sale usted en su carro y ahí están los hermanos esperando tal vez un transporte urbano o que sea, o no sé, y ¿cómo se van a ir? Vamos a pedir no sé qué, ¿verdad? El servicio de aplicación. Y usted oye al Señor. A veces el Señor dice, no, pues está bien, nos vemos la otra semana. Pero de repente el Espíritu le va a decir a usted, lléveselos. Y cuando se los lleve, dice, ¿saben qué? Vamos a empezar comprando algo de comida para ustedes. Y luego llegan a su casa y los hermanos asustados. No teníamos que almorzar. Y el Señor tocó a este hombre. Yo ni siquiera le conté, a nadie le he contado que no tenemos dinero. Porque la necesidad la supervisa, la vigila, toma cuidado de ella el Señor Espíritu, a través de la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Pero debemos darnos cuenta, a veces lo dicen los hermanos cuando dicen, por ejemplo, tengo la carga tengo una preocupación, tengo ese sentir que viene de Dios sobre alguien, ¿verdad? O sobre alguna situación, pero es el Espíritu el que da los dones. Y en este caso de estas personas que llevaron a los otros hermanos, tuvieron esa función. Y la función que da el Espíritu no es que yo sea, o que alguien sea pues solo profeta. Y va a ser profeta desde que dio su profecía y toda la vida va a ser profeta. Bueno, de hecho todos somos profetas, ¿verdad? Porque profetizamos en las reuniones. Pero no es una función exclusiva o no es una función definitiva. Cuando el Señor a usted lo llame y le diga, llama a tal persona. Entonces esta es la necesidad que el cuerpo tiene. El espíritu usted lo mueve, llama, ¿y cómo estás, hermano? O la hermana, ¿cómo estás, hermana? Ay, ¿cómo has estado de salud? Esto y lo otro. Y la hermana o hermano que recibe la llamada se siente, wow, el Señor se está preocupando por mí, o estas personas se preocupan por mí, cosa que nadie hace, calentó su corazón. Y luego después de esa llamada, pues pueda que haya orado o no usted con ella, pero se queda con aquel agradecimiento al Señor que se pone a orar. Que luego después de eso, esto es conforme a la necesidad del cuerpo, el espíritu da las funciones. ¿Estamos claros con esto? ¿Verdad? Estas funciones, la mayoría son prácticas, ¿verdad? Hay funciones que están de acuerdo que siempre son de acuerdo al espíritu, pero de acuerdo a cierta comunión. Cuando a alguien lo llaman, oran y le dicen, mire, hermano, sentimos que debe ir a tal lugar. Entonces, lo están enviando, o le están enviando. Pero siempre es el espíritu que dice lo que necesita, y esto es de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad. Así que tenemos que darnos cuenta primeramente nosotros a qué nos llama el espíritu constantemente. Primeramente lo va a llamar a usted, ¿a qué? A que toque a Dios para que sea sensible, a que toque al Señor para que esté fortalecido, y cuando venga la situación crítica usted no se desanime, porque mire qué pasa qué pasa con algunos casos, ¿verdad? Que viene la enfermedad y lo primero que decide, pues no me reúno, ¿verdad?
Vienen los problemas y ¿qué fue lo que decide? Pues no me reúno y no leo la Biblia. ¿Ah? Y viene la otra situación, pues no me reúno, no leo la Biblia y no voy a orar. ¿Ah? Esa es la reacción de la carne, ¿ah? La reacción que viene de esas ideas malignas de la carne. Pero si usted está fortalecido, avivadito, avivadita todos los días, bien orado y que se reúne constantemente, viene la enfermedad y ahí va. Hermano, pero ¿cómo se vino? No le digo que se vaya enfermo, escuche bien eso, ¿ah? Pero hay casos, ¿verdad? Que uno va con un dolor, sí, esto y lo otro, o en transporte público, o como sea, o aún manejar es difícil, ¿verdad? Recuerdo un hermano que iba a las reuniones manejando con yeso en un pie. Y su carro no era automático, era de cambios de velocidades, pero ahí iba con el yeso a llevar gente. No les digo que hagan eso, ¿verdad? Porque no, o sea, el espíritu es el que mueve a las personas. Él es el que da testimonio, él es el que redarguye, él es el que convence de pecado, de juicio. El Espíritu Santo es el que conoce la necesidad del cuerpo y va a llamar de acuerdo a esa necesidad. Entonces, esto es maravilloso. ¿Qué necesitamos hacer en todo caso? Estar sensibles, estar bien comiditos del Señor, bien llenitos. Entonces oímos la voz de Dios. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir a un lugar alto, en una ciudad donde vivía, aquí al occidente de Guatemala. Y ese lugar es alto y es frío. Y llega uno a la parte alta y que es, bueno, la parte alta y es planito, una buena parte. Y ahí está lleno de ovejitas, de rebaños de ovejas. Entonces ahí sí fui a ver a verdaderos pastores, esos sí eran de verdad. Entonces era bien interesante. Pues fuimos con un amigo y le dije, me quiero meter entre las ovejas. Y se oía que estaban rascando, rompiendo, comiendo el pasto, la grama. Y se oía así el ruido grande porque eran bastantes ovejitas. Y de repente pega un chiflido el pastor, ¿verdad? Pero las ovejas conocen la voz del pastor. Y esto les puede sonar familiar, ¿verdad? Hace un chiflidito y no sé qué palabra dice y agarra la ovejita más lista, la que tiene el cencerrito. Ahí va la ovejita porque ya las iban a guardar. Y ahí van las demás, pero conocen la voz del pastor. Muchas veces nosotros a estas alturas y a este tiempo a veces de ser creyente, estar en la iglesia y demás cosas, y le puede preguntar a usted y le ha hablado Dios, y no quiero ser así como muy, no sé cómo decirle, muy religioso, ¿verdad? Ya le ha hablado Dios y se imaginará usted el rayo de luz y la voz retumbante. No es eso, ¿verdad? Pero alguna vez ha tenido ese sentir y algunos pueden decir que sencillamente no, nunca. Imagínense esto, ¿verdad? Después de tantos años. Entonces, esto del cuerpo de Cristo y de decir funcionemos, escuchemos a Dios hablar, porque el Espíritu es el que llama, el Espíritu es el que mueve, y lo estamos hablando entre nosotros que ni siquiera hemos sentido nada, ¿eh? O no hemos tenido ese percibir de Dios que nos dice cruza a la derecha, ponte esa ropa, cosas básicas, ¿verdad? Entonces, ni eso hemos tenido como experiencia en nuestro espíritu, mucho menos vamos a estar involucrados en el servicio, y puede que sí. Hay gente que es muy noble, ¿verdad? Que responde a la cortesía, y tal vez usted lo ha cuidado, la ha cuidado, les hemos dado de comer, pero su servicio o su función es superficial. Por eso es que es temporal. Entonces, otra vez, la cabeza es la que determina y llama, ¿verdad? Por medio del Espíritu, de acuerdo a la necesidad que hay en ese lugar. Pero todos debemos aprender a este asunto, como Samuel, ¿verdad? Samuel siendo niño, Dios le estaba llamando y corría a donde estaba el sumo sacerdote, Elí, ¿eh? Pero él no sabía que Dios lo llamaba. Muchos así podemos estar, ¿eh? Nos está llamando el Señor y no tenemos idea. Entonces tenemos que aprender, nos tienen que enseñar. Así que, hermano, tenga comunión con su esposa, platiquen acerca de este asunto del servicio, toquen al Señor para entonces percibir esta instrucción de parte del Espíritu.
A los jóvenes, a los padres a sus hijos que ya son salvos, también tienen que prepararlos. Los músicos en el Antiguo Testamento, en el viaje de 40 años, estaba establecido el tabernáculo, bueno, sí, el tabernáculo de Moisés, tal vez antesito, el tabernáculo de Moisés, entonces había música todo el tiempo, ahí había música todo el tiempo, ¿verdad? Había fuego todo el tiempo, sacrificios todo el tiempo. Entonces, para ese tipo de labor se necesitaba bastante gente. Entonces, en el caso de los músicos, y creería yo que en el caso de todas las labores, pero en el caso de los músicos, en los grupos colocaban a uno que ya tenía experiencia, que ya sabía cómo era el asunto. Pues mira, tocamos estos temas y qué más cosas, y aquí están los papeles, imagínense eso. ¿Cuál es tu instrumento? Mira, aquí te conectas y toda la cosa. Vamos a darle. Me vas a ver cómo voy a tocar yo y te vas metiendo. Porque había uno que tenía experiencia y había un nuevo. No mandaban un grupo o un turno completo de nuevos. Entonces, en este asunto del servicio, necesitamos pues darnos cuenta cómo estamos, ¿verdad? Tenemos que buscar a nuestro papá, ¿verdad? A quién nos predicó el evangelio, quién nos cuida, ¿verdad? Los que tenemos a alguien así, que si tiene usted a alguien así, debería tener, gracias a Dios, ¿verdad? Alguien a que le consulta, que le pregunta, que le dice usted, mire aquí, ¿qué significa esto? Porque no entiendo esta palabra, este bosquejo, esta escritura. O de dónde sacan que esto significa esto, ¿verdad? Que suele pasar. Entonces, de la misma manera, usted va a ver a otros que van detrás de usted. Van detrás de usted. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba, tenía unos 13 años, y del colegito donde estudiábamos nos llevaban a un campamento. Y llegaban unos hombrones grandes, ¿verdad? Y unas muchachonas grandes, grandotes, que eran exalumnos del mismo colegio que iban a cuidarnos, ¿verdad? Pero se miraban enormes, ¿verdad? Y se miraban grandes y esto y lo otro. Entonces, así hay, en las localidades existen ese tipo de relaciones, ¿verdad? Existen esos hermanos a los que nosotros nos acercamos. Para las hermanas también existen esas hermanas, pero tal vez en este grupo solo vemos hermanos a los que nos buscan los más jóvenes, ¿verdad? Y a veces eso pasa, que tal vez digamos, en el caso de alguno de nosotros que estemos 40 y pico, digamos ahí, hay un hermano que cuidamos que pueda que sea mayor que nosotros, pero existe ese tipo de relación, ¿verdad? Entonces debemos aprender, enseñar también, especialmente cómo entrar en el ministerio, cómo entrar en la palabra con oración. Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación la tenemos que experimentar todos los días. Ser salvos del pecado, que el pecado es el veneno que mora en nosotros, que causa que cometamos pecados. Y no se diga, otra vez el hermano con eso. No, espérese un ratito. Necesitamos ser salvos del pecado porque está ahí. El pecado está ahí. A ver, los hermanos vamos manejando y de veras, Satanás pasa a los lados de uno. ¿Ay? ¿Qué tenemos que hacer? Invocar el nombre del Señor y huir. ¿Ah? Igual las hermanas, ¿verdad? Del pecado, del mundo, las tendencias. Mire ahora cómo se marcan las tendencias. Y pues antes era de otra manera, ahora es, ya viste el último meme, ahora es el asunto de entretener, es que es tan gracioso. Solo buscar cosas para que le dé a usted risa 30 segundos. Eso es el asunto. ¿Eh? Y hay gente que vive haciendo y diciendo. Necesitamos ser salvos de eso. Cuando usted venga a esto y pasa, ¿verdad? Está aquí el teléfono y ¿cuál es su trabajo? Mover el dedo para arriba, para arriba, para arriba. Y esto, debe ser salvo y salvo usted de eso. Que no sé si a usted le pasa, pero ese teléfono el domingo y estoy en plena reunión y ¡pum! Me sale el mensaje. Aquí tengo el reporte de cuántas horas ha usado el teléfono. La sangre de Cristo. ¿eh? Y luego abro el reporte y me dice por aplicación. Que no miren esto los jóvenes ni mis hijas, digo yo, ¿verdad? Porque, no hombre, necesitamos ser salvos, ¿verdad? Y del yo, del yo, hermanos y hermanas. A ver, ¿cuántos tenemos esto que van a decir ustedes? Es que ese es tu carácter. Ah, es que yo tengo un carácter malo. No diga eso, porque eso, no diga eso. Que lo que digan de usted y de mí sea que se vea a Cristo y no a nosotros, ¿eh? Cuando vamos a coordinar, no sé si a los que hay aquí algunos de los hermanos que se sientan a coordinar, esas reuniones, hermanos y hermanas, esas reuniones deberían ser reuniones de romance, ¿ya?
en el sentido de que sean, hermano, qué dulce es esto, hermano, que traes, aleluya, oremos y cantemos, ¿verdad? Que cuando están los hermanos en alguna situación en medio de una conferencia y ve usted que se acerca un hermano al otro al oído, mire, y están ahí resolviendo cosas, ¿verdad? Que sean cosas maravillosas, pero le puedo decir aquí con toda seguridad que muchas veces en reuniones, ay Dios mío, yo le puedo decir, mire, yo tengo problemas con el azúcar, ¿verdad? Y salía de unas reuniones de esas, hermanos, yo no miraba nada, la vista borrosa, quien sea aquí diabético entiende por qué, porque se le sube a uno el azúcar y uno de los síntomas del azúcar alta es vista borrosa. ¿Y por qué se le sube el azúcar? Por el yo, porque usted había pasado, bueno, yo había pasado por un coraje y salía de esa reunión, saludémonos rápido y nos vamos rápido, ¿ah? No, necesitamos ser salvos. Entonces estamos hablando, una, de oración y número dos, de invocar el nombre del Señor en todo tiempo para ser salvos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu necesita la función de todos los miembros. De todos los miembros. ¿Sabe por qué? Y hay un montón de cosas que nos estamos saltando y de veras los invito a que lean este mensaje. ¿Qué es que el mensaje es? Se lo vamos a ver aquí, el número 49 en el tomo 3. Léalo despacio, ¿verdad? Considere, pregunte, y si no entiende alguna cosa, busque a los hermanos. Pero miren, hermanos y hermanas, la función de todos los miembros, es decir, todos los miembros, hasta el más pequeño, funcionando, causa la edificación del cuerpo. A pesar de que una de las funciones o dones que más se edifica es el profetizar o el hablar la palabra de Dios, no solo es eso. No crea que solo con eso nos vamos a sostener o solo con eso va a madurar la iglesia. La iglesia va a madurar cuando todos vayamos creciendo, y todos vamos creciendo cuando todos vamos funcionando. Y entonces hay hermanos o hermanas que uno dice, no, pues el hermano o la hermana pues es muy sencillo, muy sencilla, y no, ¿a qué la vamos a poner? ¿A qué? No hay nada. Que esté sentadita o que esté sentadito ahí, que no diga nada, ¿verdad? No, necesitamos que ese hermano funcione. No, usted no se imagina a quién le está enseñando a profetizar. Usted no se imagina a quién le está enseñando a leer. Hoy son esos jovencitos y niños que uno dice, ¡ala, qué tremendo este muchacho!, ¿verdad? No creo que logre nada. Y cuando usted ya ve a esos hermanos, ¿verdad? Y yo le puedo testificar de algunos que yo conozco muy bien, y entre esos que conozco muy bien hay uno que lo miro en el espejo seguido. Entonces que eran tremendos, ¿verdad? Tremendos, y que la gente, ay Dios, ahí vienen esos, ¿verdad? Ahí viene ese cuate, prepárense porque esto va a estar difícil, ¿verdad? Y yo los miro ahí dando entrenamientos, porque yo los conozco, crecimos juntos, ¿verdad? Y ahí andan dando conferencias y wow, ¿verdad? Entonces les digo, hermanos, o esos hermanitos que a veces vienen, que uno los mire, que mira que tienen trabajos tan básicos, ¿verdad? Tienen pues su condición tanto económica o de apariencia es algo que hace que nuestra mente trabaje y discrimine aún, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos que recibir a todos. Mire con quién se sentaba el Señor a comer. Con las personas que eran parias, ¿verdad? Las personas que eran con las que no se quería sentar nadie. Los publicanos, los cobradores de impuestos, los pobres, las rameras, ¿verdad? Todas estas gentes eran con las que se sentaba el Señor. Así que es importante aprender, ¿verdad? Ejercitar nuestro espíritu, entrar en el ministerio, porque el espíritu nos va a llamar, nos va a decir, haz esto, haz lo otro, di esto, di lo otro, ¿verdad? Da o ayuda, lleva, lo que sea. Ahí está el cuerpo funcionando. ¿Y qué es lo que hace? Toda la función de todos los miembros causa la edificación. Mire lo que dice Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Ahí están unos
que enseñan, que perfeccionan, que no solo son los que dan conferencias, entrenamientos. Cuando alguien de ustedes se reúne con un joven, ahí está haciendo esa función, está dando la función de pastor, de maestro. Cuando usted predica el evangelio, es evangelista, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es esto? Para que todos, hasta que todos lleguemos, dice este versículo, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Pero esto no viene solo con que oigamos como prédicas, como mensajes, como entrenamientos, sino no solo eso, sino seamos perfeccionados. A veces, bueno, y los entrenamientos y conferencias son perfeccionamiento de cierta manera. Pero considere esto, un mensaje de 1 hora, hora y 15 minutos, probablemente no podamos retener todo, recibir toda una visión. Después de que recibimos ese torrente durante unos meses y semanas, recibimos un repaso, recibimos una reunión en la semana. Usted está siguiendo con esta labor maravillosa que es preparar, que es perfeccionar para que todos funcionen. Esa es una de las cosas importantes. Cuando hay un entendimiento distorsionado sobre esto, ¿qué pasa? Que los que tienen alguna autoridad o los que tienen alguna función no quieren que otros la tengan, ¿verdad? Sino que quiere perpetuarse ahí. Eso es algo que es divisivo. Está dividiendo el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasa con un cuerpo, con un miembro que no funciona? Se atrofia, ¿verdad? Se atrofia. Si tan sencillo es que a veces usted pasa sentado mucho tiempo. Cuando pasa sentado muchas horas y se levanta, ¡ay, Dios mío! ¿verdad? Le duele todo. O como decimos comúnmente, que se le duerme un pie. No lo puede usar. ¿verdad? No lo puede usar. Entonces algunos hermanos se encargan de que otros se queden dormidos de esta manera. Dormidos de esta manera. Entonces, yo voy a detenerme acá. Solo quisiera repetir rápidamente un par de asuntos, ¿verdad? Recordemos principalmente que el cuerpo es como la siguiente estación de la iglesia, en el sentido de que de ser un creyente pasa a ser un miembro que funciona. Probablemente eso tome un tiempo, ¿verdad? Hoy tenemos una reunión con un jovencito que es nuevo, que llegó, lo invitaron a la Escuela de la Verdad, recibió al Señor y mire, en el mes que estamos, y hoy pudo orar, ¿verdad? Pudo entender y aprender y recibir que él fue creado con la forma de Dios, cosas bastante básicas, pero fue bien interesante que hay que llevarlo, ¿verdad? Que hay que llevarlo, y decían las hermanas nuevitas, hay que llevarlos. Bueno, pero no solo eso, sino que el cuerpo proviene de la cabeza. La iglesia proviene de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene como esencia a Cristo. Ciertamente hemos sido salvos y tenemos a Cristo en nuestro interior, pero ¿cómo lo tenemos? Encerrado, ¿verdad? Qué bueno que lo tenemos, pero entonces el que lo empieza a dejar salir, pues va a sufrir un poco, ¿verdad? Porque a veces en cuanto entra en la verdad o a veces surgen problemas porque Satanás no se va a quedar contento. Teníamos ahorita la reunión con el nene, a ese muchacho, y aquel ruido que había atrás, ¿verdad? Queriendo distraer, pero se concentró el muchacho. Y también nosotros no hicimos, porque era una reunión virtual como esta. Pero la iglesia proviene de Cristo. ¿Qué significa? Que está hecha de Él. Como dijo Adán, ciertamente esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces la iglesia tiene que ser huesos de los huesos de Cristo y carne de la carne de Cristo. Es decir, ¿de nosotros qué? Tenemos que mezclarnos con el Señor, ¿verdad? Para que tengamos ahí algo que ver. Pero en esencia es Él. La iglesia es Cristo en nosotros. El cuerpo de Cristo es Cristo funcionando en nosotros. ¿Ve la diferencia? Así que, ¿quiénes tienen que funcionar? Toditos, todititititos.
todos, ¿verdad? Es que no sabe, enséñele. Es que no puede, ayúdele, ¿verdad? Nunca diga así como eso como pretexto, ¿verdad? Es que no sabe, enséñele. Que no puede, y es que no puede venir, pues vea la manera de que ir a traerlo, a traerla, ¿verdad? Entonces hay que ayudarlo porque hay una necesidad. ¿Quién nombra? Pero no es un nombramiento oficial, no, no. ¿Quién, quién nos va a dar la función? El Espíritu. ¿A quién da? A quien quiere. ¿Qué función? La que él quiere. ¿Verdad? No, no, es que yo quiero hacer no sé qué. No, no. Usted, pero labore en estar sensible. Labore en tocar al Señor. Labore en comprar mucho aceite. Eso significa obtener mucho del Espíritu. Orando en todo tiempo, invocando al Señor, entrando en la palabra, entrando en el ministerio, sea fortalecido y fortalecida para que ninguna situación la desanime o lo desanime. Que el Señor nos abra los ojos y así lo hace. Cuando usted empieza a leer y a estudiar, orando e invocando, sus ojos se abren. Y a los que enseñan, esa es parte de la misión, esa es parte de la asignación, que el que está escuchando abra los ojos. Así que cuando usted explique, no corra. Tenemos un bosquejo de 20 puntos, así que lo voy a leer rapidito. No puede hacer eso. Y no nos preocupamos por si entendió, si aprendió, sino que como que fuéramos catedráticos de la universidad. Aquí pasa en la Nacional, yo estudio en la Universidad Nacional, pero en las clases presenciales, imagínense esto, más de 100 estudiantes en un salón. Creo que pasa parecido por allá. 100 estudiantes en un salón y el hombre tratando de dar la clase y que no sé qué, y se ponen algunos a molestar y a hacer bulla. ¿Y qué dice el fulano o la fulana? ¿Saben qué? Punto visto. Nosotros en la iglesia jamás puede decir usted punto visto. He sido docente y a veces a los docentes nos toca hacer una dosificación, una programación. Entonces en este trimestre, en este bimestre, tenemos que tocar estos puntos. Entonces usted viene, es que me urge que avancemos, porque si me, ya yo tengo la... No, 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 no. No todos aprendemos y vemos a la misma velocidad. Así que creo que hoy sí ya, de veras, nos detenemos y que el Señor nos bendiga y abra nuestros ojos. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, Santo oh, Señor Jesús. Recording stopped. Hermanitos,